Escalenos. El escaleno anterior se origina en la apófisis transversa de la C3 y la C6. El escaleno medio se origina en la apófisis transversa de la C2 y de la C7. Escaleno posterior en la apófisis transversa de la C4 y C6. Se inserciona el escaleno anterior en la cara superior de la primera costilla, el escaleno medio superoposterior de la primera costilla y el escaleno posterior en la superoexterna de la segunda costilla. Su función es flexión de la columna cervical y rotación. Recto anterior mayor. Están acá y se originan en la apófisis transversa de la C3. Se inseccionan en la apófisis basilar del occipital y su función es flexión del cuello. Recto anterior menor se origina en la cara anterior y lateral del atlas. Se insecciona en la apófisis basilar del occipital y su función es flexión del cráneo. Oblicuo mayor de la cabeza se origina en la apófisis espinosa del axis y se insecciona en la transversa del atlas. Oblicuo menor de la cabeza se origina en la apófisis transversa del atlas, se inserciona en la línea curva inferior del occipital. Intertransversos se originan en la apófisis transversa de una vértebra y se inseccionan en la apófisis transversa de la vecina. Van unas con otras, van en toda la columna vertebral y su función es inclinación, extensión e hiperextensión. 1, 2, 3. Recto lateral se origina en la apófisis transversa del atlas, su inserción es en la base del cráneo y su función es inclinación lateral del cráneo. Los multífidos son varios músculos que están durante todo, en toda la columna vertebral, pero su función es rotación, inclinación lateral y extensión e hiperextensión. Los espiespinosos se originan en la apófina espinosa torácica y se inseccionan en la apófisis espinosa torácica, en las vértebras torácicas superiores, en las cervicales se originan en la apófisis espinosa de las vértebras cervicales. Se encuentran estos músculos en toda la columna vertebral. Espiespinosos se originan en la apófisis espinosa torácica, en las vértebras lumbares superiores, torácicas inferiores, y se inserciona en la apófisis espinosa torácica, en las vértebras torácicas superiores y en la cervical, en la apófisis espinosa de las vértebras cervicales, a excepción del atlas. Y estos músculos se encuentran en casi toda la columna vertebral, lo que es las cervicales y parte dorsal, huesos dorsales, y su función es en la extensión e hiperextensión. Los semiespinosos dorsales se originan en la apófisis transversa de todas las vértebras dorsales, se insercionan en la apófisis espinosa de la C2 y D6. Semiespinoso cervical se originan en la apófisis transversa de las primeras 6 dorsales y las C4 y C7 cervicales. Se inserciona en las caras laterales de las líneas curvas del occipital y su función es inclinación, rotación y extensión. Iliocostales se originan en la porción lumbar, están en casi toda la columna cervical, y la porción lumbar en el canal, se origina en el canal lumbosacro un tercio de la
posterior de la cresta ilíaca, en la porción dorsal, en las 6 últimas costillas y en la porción cervical de las primeras 6 costillas. Se intersecciona en la porción lumbar en la zona lateroinferior de las 6 últimas costillas, la porción dorsal en la zona lateroinferior de las 6 primeras costillas y porción cervical en la parte posterior de la apófisis transversa de las 5 últimas vértebras cervicales. Los músculos iliocostales están en las dos partes de la columna vertebral. Se encuentran en casi toda la columna vertebral. Se originan en la porción lumbar, en el canal lumbosacro, en un tercio posterior de la cresta ilíaca. En la porción dorsal se encuentran en las 6 últimas costillas y en la porción cervical en las 6 primeras costillas. Se inserciona en la porción lumbar, zona lateroinferior de las 6 últimas costillas, en la porción dorsal, en la lateroinferior de las 6 primeras costillas y la cervical en la parte posterior de la apófisis transversa de las 5 últimas vértebras cervicales. Su función es inclinación y rotación y extensión e hiperextensión. Los serratos dorsales superiores, están en esta parte, y se originan en la apófisis espinosa de la C6 y la D7. Se interseccionan en las caras posterolaterales de la segunda, tercera y cuarta costilla y su función es es elevador de las costillas. El dorsal largo se encuentra en las dos partes de la espalda y se origina la parte medial de la fascia lumbosacra desde la apófisis transversa. Su función es inclinación y rotación, extensión e hiperextensión. El cuadrado lumbar, ese es el cuadrado lumbar, se encuentra en la parte lumbar de la espalda y se origina en un tercio medial de la cresta ilíaca del ligamento iliolumbar superior. Se inserciona en el borde caudal de la 12ª costilla y su función es inclinación y elevación. El esplenio del cuello se encuentra en la apófisis, se origina en la apófisis espinosa de la D1 y D6. Su inserción es en la apófisis transversa de las 2 y terceras vértebras cervicales y su función es rotación e inclinación unilateral y extensión e hiperextensión. El esplenio de la cabeza se encuentra unido con el esplenio del cuello. Se origina en la media inferior del ligamento de la nuca, en la apófisis espinosa de la 7ª vértebra cervical y tercera y cuarta vértebra dorsal. Su inserción es en la apófisis mastoides del hueso temporal y su función es inclinación y rotación de la cabeza, extensión e hiperextensión del cuello. El angular del omóplato se encuentra así. Ya no lo pude dibujar tan bien porque se amontonaría con varios de los músculos, como todos están como encima de otros, pero se origina en el borde vertebral y superior de la escápula. Se inserciona en la apófisis transversa de las primeras 4 vértebras cervicales y su función es estabilizar los movimientos laterales del cuello, además de elevador de la escápula y rotador. Romboides mayor y menor se originan en el borde vertebral de la escápula. El menor se inserciona en la apófisis espinosa de las últimas vértebras cervicales y el mayor en la apófisis de las espinas de las últimas 4 y 5 últimas dorsales y su función es aductor, rotador y elevador del omóplato. El trapecio se encuentra en los dos lados de la espalda y se origina, este es por fibras superiores desde la espina occipital dirigiendo desde la apófisis espinosa de la 7ª vértebra cervical. La fibra media es en la apófisis espinosa de la 7ª vértebra cervical y dorsal. En la fibra inferior en la apófisis espinosa de la 4ª y 12ª dorsal. Se inserciona las superiores en un tercio del extremo del borde superior de la clavícula, las medias en el acromión y fibras inferiores en el borde superior de la espina del omóplato. Su función es
elevación, rotación y aducción. Dorsal ancho abarca todo esto de la espalda. Bueno, esto lo hice pequeño porque pues era como para más fácil de ubicar. Y se origina en la apófisis espinosa de la séptima vértebra dorsal hasta cresta de sacro y se insecciona en todas las fibras que terminan en un pequeño tendón en la espina de una zona infratroquineana y en el canal bicipital. Su función es aducción, extensión y rotación bicipital.